Buenas tardes, hermanos. Los saludo afectuosamente por este medio. Hoy veremos una lección más de nuestro cuaderno El Camino Nuevo y Vivo. Esta lección 6 lleva por título No daré sueño a mis ojos. Esta lección está en base al Salmo 132, el cual tiene algunas particularidades, como el hecho de que es el salmo más grande entre los nombrados graduales, que son del 120 al 134. También aquí Dios confirma el pacto hecho con David de que de su descendencia se sentarían sobre su trono siempre y cuando ellos obedecieran. Y como dice el texto en el versículo 12, y guardaran el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Y uno de su descendencia, el más importante descendiente de David, el Señor Jesucristo, el cual ocupará el trono eternamente y para siempre. Asimismo, este salmo es el único salmo que menciona el arca. David tenía una preocupación, como todos hoy en día, cuando han hecho planes y se han propuesto hacer algo. Pero pasan las horas, los días, las semanas y los meses y por una u otra razón no inician lo que se han propuesto. Esto va causando preocupación y aflicción al paso de los días, hasta que llega el momento que toman una determinación como la hecha por David, quien dijo: No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Salmo 132, del 3 al 5. Este es el texto que tenemos en nuestro cuadernito. ¿Alguno ha hecho esto que hizo David? ¿O siguen viviendo la vida en aflicción, preocupados, o bien viven indiferentes? Quizá algunos diciendo: si se da, bien, y si no, pues ni modo, ahí nos la llevamos, a ver qué sucede más adelante. Primeramente, consideren si sus metas y propósitos fueron puestos en oración delante de Dios, y si estos están en relación con la obra del Señor, o son proyectos o metas relacionadas con las cosas materiales de esta vida. Cualquiera que fuera, si su postura es de indiferencia, es una actitud inapropiada. Porque si prometió algo al Señor, se debe de cumplir. Su palabra dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:4. Y si sus propósitos son sobre algo material, también los debe de cumplir, ya que si no lo hace, está faltando a su palabra y no están siendo sinceros consigo mismo. Además, le traerán frustraciones y otro tipo de problemas por no alcanzar sus propósitos. En 2 de Samuel capítulo 7 se menciona que el deseo del corazón de David era el de construir casa para Jehová. Podemos ver en esos versículos que ese era el irresistible anhelo de su vida. Su vehemente deseo era edificar el templo para Dios. Eso le quitaba el sueño y así vivía David, preocupado, hasta que Dios le reveló a través del profeta Natán sus propósitos, diciendo: Así ha dicho Jehová, tú no edificarás casa en que habite. Primera de Crónicas 17:4. También Jehová dijo a David más adelante por medio de Natán: Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Primera de Crónicas 17, versículos 10 al 12 y el versículo 14. Sabiendo esto, seguramente vino o experimentó descanso a su alma y a su cuerpo. Pero no por eso dejó de trabajar. No,
Él redobló esfuerzos y trabajó en hacer los preparativos pertinentes hasta dejar todo listo para la obra del templo. Y él continuó su trabajo en el reino. Detengámonos un momento a pensar sobre la noble obra, el deseo y anhelo que tenía David. Él no se sentía a gusto vivir cómodamente, mientras el arca de Dios abandonada. Por eso es necesario dar respuesta a la pregunta 2 de la introducción del cuaderno. Dice, ¿en aras de qué suele prescindir del descanso? ¿O por qué causa se desvela? ¿Hay preocupación por el trabajo en la obra de Dios? Recordemos que el Señor Jesús, cuando recorría las ciudades enseñando y predicando, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban descarriadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9, 36 y 37. El Señor vio la necesidad espiritual de las multitudes. Por eso dijo estas palabras a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. David, por tener esa preocupación en su mente y en su corazón de edificar casa a Jehová, tomó la determinación de no entrar en la morada de su casa, ni subir a su lecho, ni cerrar los ojos, ni dar a sus párpados adormecimiento, hasta que su propósito fuera alcanzado. Qué hermoso ejemplo nos da David. Un ejemplo de disciplina, perseverancia y sobre todo amor por su Señor. En nuestros días observamos que ni siquiera la pandemia detiene a los hombres ávidos, ansiosos de diversión y reunirse con sus amigos, programan fiestas y reuniones sociales, desobedeciendo a las autoridades y desafiando a esta pandemia que azota al mundo. Razón por la cual los contagios y muertes se están incrementando día con día. ¿Qué diferencia de anhelos, actitudes y ocupaciones? Preguntas. ¿Cuál es su anhelo en esta vida? ¿Qué espera entregarle al Señor cuando lo llame a cuentas? Tengan presente el consejo de Pablo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4, versículos 13, 15 y 16. En el versículo 8 del Salmo que estamos estudiando dice, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Se cree que esta frase forma parte del himno que se cantó cuando el arca fue llevado hacia el templo que Salomón había construido. Y la gloria de Jehová llenó el templo, de la misma manera en que lo había hecho con el antiguo tabernáculo citado en 2 Crónicas 7, 2 y Éxodo 40, 34. Jehová ya estaba en su morada, en el templo, en Jerusalén, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Versículos 13 y 14. Citaremos estos versículos más adelante. Pero hoy Dios mora en su iglesia y por su espíritu en los cuerpos de los creyentes. Como David, nos afligimos hasta que el Señor encuentre reposo. Nos preocupamos de que la obra del Señor no avanza con la continuidad de vida por la falta de obreros dispuestos a trabajar en su obra. No olviden, hermanos, que un día estaremos delante del Señor, quien nos pedirá cuenta respecto al trabajo que nos ha encargado. Los versículos 10 y 11 dicen, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Aquí hay una referencia al Señor Jesucristo.
Segunda de Samuel 7:12 refuerza esta verdad y dice así: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Es sabido por las Escrituras que los hijos descendientes de David fueron desobedientes y rebeldes, rompieron el pacto y fueron desechados y enviados al cautiverio en Babilonia. A pesar de todo esto, Dios reiteró su juramento a David de que sus descendientes se sentarían en el trono davídico para siempre. Pero la promesa en cuanto a los sucesores es condicionada. Había requisitos que cumplir, y esto lo dice claramente el versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. En el pacto de Dios con David destaca la gracia divina. Pero este versículo 12 muestra que también pide una respuesta del hombre. La simiente de David se desvió y rebeló contra Jehová, pero las promesas de Dios permanecieron fieles. Tiempo después Jesús nació de la simiente de David según la carne. Después de que la casa de David cayó en desobediencia, Jesús levantó el trono de David otra vez para reinar por siempre como su rey. Lucas 1:32-33 nos dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como está citado en los versículos 13 y 14 y ya comentado con anterioridad, Dios eligió a Sión, es decir, a Jerusalén, para habitación para sí, diciendo: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. En razón de esto, David trasladó el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén, en el lugar que David había preparado, haciéndolo en esta ocasión conforme a la ordenanza de Jehová. 2 Samuel 6:17 y Primera de Crónicas 15:1 y 2. Después de terminado el templo construido por Salomón, el arca del pacto de Jehová fue trasladada de la ciudad de David al interior del templo y colocada en el lugar santísimo. 2 Crónicas 5:7 y capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra que la gloria de Jehová llenó el templo. Esta es la hermosa historia, pero ¿qué lecciones podemos sacar para nosotros? En la antigüedad Dios escogió morar en Jerusalén, ciudad que fue destruida y convertida en ruinas. De su iglesia dijo el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Mateo 16:18. Es decir, la iglesia no será destruida como Jerusalén, como el templo en la antigüedad. Pero la Biblia nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Sí, hermanos, nosotros somos templo de Dios. Lo dice Primera de Corintios 3:16. Sabiendo esto, hay riesgo de que el templo sea destruido, pero esta es decisión y depende de cada hijo de Dios. Pregunta: ¿cómo cuida su cuerpo? ¿Lo alimenta? ¿Lo procura? ¿Lo nutre de la palabra de Dios cada día? ¿Está firme en la fe? No olviden que fuimos comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has bendecido grandemente al darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy hemos recordado que tú moras y estás en nosotros a través del Espíritu Santo. Es por eso que cada uno debe llevar una vida de santidad,
andando en tus caminos y obedeciendo tus mandamientos, y así mantenernos fieles a ti. Hemos visto lo importante que es esforzarnos en el servicio que debemos entregarte. Esforzarnos para agradarte a ti y no a los hombres. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esto sea una realidad en la vida de cada uno. Recibe, Padre nuestro, la gratitud. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.